Bueno, a mí me corresponde hablar sobre las necesidades económicas de México. Como bien sabemos, como primer punto vamos a hablar sobre la definición de este tema, que es la mayoría de las necesidades humanas podemos tomarlas como carácter económico, pues que para satisfacerlas se requieren recursos escasos. Los recursos escasos son aquellos que son tomados como la salud, la vivienda, la educación, el empleo. No podemos tomar como un recurso escaso a salir a pasear, ir al cine o cosas así, debido a que esos son cosas o recursos cotidianos a los cuales cualquier persona haría. El primer punto que tenemos es la vestimenta. ¿Por qué la vestimenta? Como bien sabemos, todo ser humano merece vestirse bien, dado que la imagen que uno da es lo que es. En este caso, si yo visto con ropa buena o cosas así, pues obviamente van a creer que, ella se viste bien, es como que le gusta vestirse bien, tiene dinero para lograr vestirse de esa manera y cosas por el estilo. En cambio, si yo ando con una blusa vieja o cosas así, las personas lo primero que van a decir, esta no tiene ni para comprarse la ropa, ¿no? Pero pues eso lo tomaríamos como una necesidad económica. ¿Por qué? Porque depende de nuestra economía, o sea, las ganancias que tengamos o los ingresos en sí que uno tenga, va a poder lograr comprarse todo esto, aunque la vestimenta es un punto que es más necesidad básica. Entonces, como siguiente punto tenemos la salud. La salud, porque el ser humano tiene el derecho a poder consumir cuando necesite en cierto tiempo algún medicamento, ya sea así, tipo, un ejemplo sería en este momento que estamos en pandemia, ¿no? Los tanques de oxígeno subieron demasiado de precio debido a que había una alta demanda, debido a que muchas personas se quedaban sin oxígeno y la necesitaban. A lo que un tanque de oxígeno costaba antes o prácticamente en los hospitales había, ahora prácticamente hasta lo vendían. Entonces, como que eso se debió de ajustar a la economía del ser humano, no debió de subir de precio. ¿Por qué? Porque es una necesidad que el ser humano tiene. Y como otro punto tenemos a los alimentos. El alimento es el punto clave de esto debido a que si el ser humano no tiene sus propios ingresos económicos, claramente no podrá tener alimentos en su mesa. Y entonces esto es parte debido a que pues la ganancia que yo tengo, por así decirlo, ¿no? Yo tengo un trabajo y ya tengo para comprarme lo básico, que de cosas de la canasta básica o cosas así, ¿no? Se podría tomar en este caso. Pero sin embargo, hay personas que ni siquiera les alcanza para poder comprarlo. ¿Por qué? Porque no son los mismos ingresos que uno tiene. No es lo mismo el ingreso que tiene una persona que trabaja viene en los supers o a un empresario. Obviamente el empresario va a buscar mejores alimentos y todo eso y las obras se le quedan a estas personas y yo siento que eso no debe de ser. Pero sin embargo el alimento es una necesidad económica. Bueno, otra necesidad que tenemos es la educación, debido a que todo ser humano debe tener derecho al estudio para poder reforzar el crecimiento y así salir adelante en el país. Este caso se podría tomar como que, dada la educación que uno tiene, obviamente la persona que se quedó en el bachiller, ¿no? No es la misma ganancia que va a tener uno que tiene la carrera, o uno que es ese de maquillista, o uno que hace uñas. No es lo mismo, cada quien tiene sus diferentes ganancias. Pero sin embargo, la educación es un punto clave que todo ser humano debería de tener para poder reforzar su futuro. La vivienda. De eso podemos mencionar que de igual manera el mismo ser humano no obtiene un ingreso, no podrá tener una casa propia. Para ello necesita un empleo o de una familia con clase mínimo media. En esos casos podemos tomarlo como que, digamos que el papá no es un ejidatario. Digamos que él tiene sus ciertos terrenos en ciertos lugares y él decide dárselos a su hijo.
Entonces, en esos momentos, pues ella tiene donde construir su casa. Pero sin embargo, si el papá no la apoya, obviamente el hijo no va a poder salir adelante. Lo que una persona debe hacer es ponerse a trabajar para poder hacer su vivienda, hacer su propia casa. Y entonces esta parte se tiene que ver con la economía debido a que si uno no trabaja en lo suyo, no va a lograr tener lo que quiere. Otro punto que tenemos, la clase social. La clase social es el ente económico debido a que puede que no sea tan importante, pero sin embargo en la economía dentro de este rango es de suma interés debido a que le dan una cierta calificación. Eso es como ya se había mencionado antes, debido a que pues si una persona que va y lava platos, por así decirlo, no es lo mismo que va a ganar la otra persona, que es un empresario. Mientras el lavaplatos está en las piezas de los empresarios y ganan menos, obviamente los van a hacer menos porque pues es un cocinero o es lo que sea, pero no tiene la misma ganancia, no tiene los mismos estilos que ellos, entonces lo van a hacer menos. Y eso depende de la economía en la que uno se encuentre. Así podemos hacerle menos a una persona que pues se encuentra en, digamos, la persona que es el intendente de una escuela. No gana lo mismo que un maestro, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, cada persona tiene sus ciertos valores. Y entonces, pero en la parte de necesidad básica, lo ponen como cierto nivel de la economía debido a que pues no la misma gana esta persona que esta persona, entonces en ese momento, en esa forma está. El empleo es el punto clave y que en México es lo que más se necesita en estos momentos. ¿Por qué es lo que más se necesita en estos momentos en México? Debido a que ha ocurrido esto, lo de la pandemia y todo, ciertamente puede que ya se hayan reactivado los empleos y todo, pero sin embargo no todos en el mismo instante o no todos en el mismo, no van al mismo ritmo en el que se encontraban hace 2 años o algo así, que estaban mejores y todo eso. Muchas personas a lo largo de esta pandemia que se hubo perdieron empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no tener empleo, no generas un ingreso, no hay alimentos en tu casa, no vas a poder pagar para la salud de tus hijos o de cualquier persona tuya misma. Y para eso, siento que se necesitarían generar más empleos y lo que nosotros como seres humanos y todo, que encontramos una cocina económica, ¿no? Que está viviendo, en este caso en mi pueblo, muchas personas suben que venden comida, que venden postres, que venden esto. El consumo local o de nuestro propio municipio o algo así, sería lo mejor en esos momentos, debido a que pues una persona que va y trabaja digamos, en Mérida o algo así, ese no es el mismo ingreso que está teniendo la persona que está intentando vender aquí su comida. Entonces, lo que debemos hacer es apoyarnos entre todos. La zona geográfica en la que nos encontremos. Tomemos en cuenta nuestra carrera. En este caso, la carrera en la que nosotros nos encontramos es un contador público. No es lo mismo un contador público lo que genera aquí en Yucatán a lo que va a generar en la Ciudad de México o en Monterrey. O sea, en cada ciudad que tú te encuentres alrededor de México, depende de la ganancia que tú tengas. Así sea un contador público, así sea un chef, así sea lo que sea. Pero sin embargo, si te quedas estancado en un lugar donde no estás ganando demasiado, tu economía no va a subir. Y si tú mismo no eres una persona ahorrativa, muchísimo menos. Otra cosa que se necesita es la seguridad. Durante esta pandemia hemos pasado muchísimos casos, como la vez que pues la mayoría de estas veces está pasando de que muchas jóvenes están muriendo o las están matando o cosas así, muchas quieren ser oídas y todo. Pero sin embargo, lo que un ser humano necesita estando en un país o algo así es tener la seguridad. La seguridad es lo principal debido a que
para que haya una buena economía, la seguridad de cada individuo de poder dejar sus propias empresas solas. ¿Por qué? Porque así puede haber una persona necesitada y entra a robar en tu propia empresa, o en la misma empresa se encuentra otra persona que ella misma te puede robar. Pero sin embargo, si tú tienes seguridad o misma seguridad que tú estés ahí o que tú contrates, debe ser de lo mejor. En mi caso, pues aquí en el pueblo, pues casi no hay tanta seguridad. Entonces, como que eso no deja que los propios negocios así pequeñas, así sean de comida rápida o de loncherías o cosas así, no dejan que, no le dan la seguridad de tener a las personas allá. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede ir y robar a alguien ahí, en cualquier momento. Y entonces lo que va a pasar es que la propia empresa va a quebrar. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Muy buenas noches, mi nombre es Dayana Noemí Rodríguez Chávez y hoy les voy a hablar acerca de las empresas que son competencia perfecta e imperfecta. Primero les voy a hacer una pequeña introducción al tema para entrar en contexto. La competencia perfecta, en este tipo de mercado existen muchos vendedores y muchos compradores. Los productos se consideran homogéneos y el precio de estos se establece ya sea según la oferta y la demanda que tengan dichos productos, ya sea alimenticios, de vestimenta, de calzado, de educación, N cantidad de bienes y servicios. En la competencia imperfecta tenemos al monopolio, duopolio y el oligopolio. En el monopolio, como sabemos, mono viene de uno, entonces es un único oferente que domina el mercado de un bien o un servicio. Dúo, de dos, existen dos oferentes que dominan el mercado de cierto bien o servicio. Y en el oligopolio existen muy pocos productores o distribuidores para la gran cantidad de compradores que hay. Ahora sí, empresas mexicanas que tienen una competencia perfecta. Como tal, un mercado es una competencia perfecta. Como dije, hay muchos vendedores y muchos compradores. Entonces, eso lo podemos ver claramente en el mercado. Un tipo de competencia perfecta pudiera ser en la agricultura, ya que México realiza una gran cantidad de siembras y ya sea de maíz, frijol, tomate, cebolla, todos los productos que cultiva México. Entonces tiene una gran variedad de distribuidores para la gran cantidad de compradores que hay. Un monopolio, podemos ver el Grupo Gruma, Grupo Cemex y Pemex. El Grupo Gruma es el líder en la producción de harina de maíz y tortillas. El Grupo Cemex es líder en la venta de materiales para la industria de la construcción y Pemex es líder en México en la extracción del petróleo crudo como recurso no renovable. Estas tres empresas que ya mencioné son empresas que tienen un monopolio relativo, ya que México actualmente ya no considera un monopolio, ya no los maneja México. En el duopolio tenemos Cinépolis y Cinemex. Cinemex, hay que decir que absorbió una empresa de cinema llamada Cinemark. Dejando claro eso, Cinépolis vemos que abarca un 50% de la industria, la mitad, en la industria de la sala de cines en México. Y por debajo se encuentra Cinemex, que tiene un alrededor de 36%. Cinemex contaba con un 22% sin antes haber absorbido dicha empresa. Con la absorción de esta aumentó a un 36%, pero vemos que no sigue siendo el líder. Otro ejemplo que pudiera mencionar del duopolio, una cervecera, el Grupo Modelo y Moctezuma. Eso es un claro ejemplo igual de duopolio que podemos ver aquí en México. Y hablemos del oligopolio. Walmart, Chedraui,
y comercial mexicana en México es el mercado de minoristas. Este está dominado por Walmart, ya que ocupa un 67% del mercado nacional. Como sabemos, o si no me equivoco, Walmart tiene convenios con Sam's y con Bodega Aurrera. Entonces, como podemos ver, Walmart está dominado o está dominando el mercado nacional en México. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Natalie y les voy a hablar sobre los productos que produce México. Aquí tenemos un listado donde tenemos algunos de los muchos productos que produce México. Claramente no todos los productos se hacen a cantidades mayores, que hay un punto de comparación de los productos que se producen son en minorías. Pero las que tenemos aquí enfrente son de los productos que más se consumen y que aquí en esta lista también tenemos productos que probablemente se exportan más, porque al producir más en México pues tenemos para distribuir en otros lados. También tenemos aquí, y ahorita les voy a mencionar cuáles son algunos productos que únicamente, o tal vez no únicamente, sino que México es reconocido por este producto. Para esta presentación quise enfocarme más en los productos agrícolas. Entonces vamos a ver cuáles son los productos que se producen más en el sector agrícola. Uno de los productos que más se producen en México es la cerveza. México es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial. Tenemos dos líderes en este producto. Tenemos el Grupo Modelo y la empresa cervecera de Heineken México. Estas dos empresas son las líderes aquí en México y ellas son las encargadas de distribuir y hacer las cervezas que nosotros más conocemos en el mercado. El aguacate, como les estaba mencionando, que siento que es uno de los sectores donde más deben invertir, se debe de poner más atención, porque fíjense que el aguacate es conocido a nivel nacional también como el oro verde. Y esto es debido a que México es el país a nivel número uno, el país número uno a nivel mundial en la producción de aguacate. En México existen más de 75 empacadoras en todo el país. En su gran mayoría, como podemos ver en la pantalla aquí en este pequeño directorio que pusimos, en su mayoría todas estas empacadoras se ubican en Michoacán. Es el estado donde más se produce aguacate. El tomate. El tomate en México ocupa el 10º lugar a nivel mundial, siendo nuestro mayor comprador Estados Unidos. Aquí tenemos una diversidad más grande de donde se produce. Perdón. Todos estos estados comparten cierta similitud debido a que el tomate tiene que tener un tipo de suelo específico para poder producirlo. Como podemos ver aquí, tenemos varios estados: Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit. Son suelos más húmedos, suelos diferentes, donde se puede lograr esta producción. Y las producciones de tomate son a grandes escalas, porque nosotros somos el mayor exportador de tomates hacia Estados Unidos. El tequila. El tequila es otro dato interesante, como ya habíamos platicado en el caso del aguacate, también está el caso del tequila, que es el producto de denominación de origen, que esto quiere decir que es el único país donde se produce. Es decir, solamente aquí en México se produce tequila. Tenemos muchas empresas tequileras debido a que pues, es el producto es el país donde únicamente se produce.
pero tenemos 10, se conocen como casas tequileras, porque es como un grupo, pero como ser algo más artesanal, se les llama casas. Entonces, aquí tenemos también un listado de las 10 casas tequileras que se consideran las más importantes. Son las que más distribuyen, son las que más producen y también son las más reconocidas. Y por último, tenemos las dairies en conjunto. Las dairies en conjunto incluyen arándanos, fresas, frambuesas, grosellas, zarzamoras, entre otros frutos. Este se coloca en sexto lugar en materia de exportaciones. Este producto no era tan reconocido años anteriores para el país como uno de sus productos principales. Pero hace 10 años menos, el mercado de las dairies ha crecido sorprendentemente. Se ha duplicado la producción, se ha duplicado las exportaciones, se ha comercializado más este producto, más países nos buscan para que les vendamos esto. Y esto ha provocado que México se vuelva un productor grande de estos frutos. Este fruto tiene cierta cualidad, porque como muchos sabemos, pues este tipo de frutos, este tipo de productos no se puede cultivar en todas partes. Es un producto muy delicado, que necesita un suelo muy húmedo, y afortunadamente México tiene varias regiones del país donde se puede cultivar estos frutos, porque es en conjunto, no es un solo producto. Bien, ahora vamos a hablar sobre los costos de producción y compararlo con el precio de venta. Aquí tenemos la tabla donde encontramos 20 productos de la canasta básica. Tenemos 20 y en la siguiente diapositiva les vamos a mostrar los 20 restos. Actualmente la canasta básica cuenta con 40 productos. Los precios de venta fueron sacados de una tienda comercial a la cual muchos tenemos acceso, muchos tenemos facilidad de adquirir productos ahí. Es una tienda muy conocida y a la cual todos podemos asistir, comprar, y etcétera. Y nuestro costo de producción fue sacado sobre un 30% de utilidad, es decir, de mi costo de producción le aumento un 30% de utilidad y eso arroja mi precio de venta. ¿Cómo hicimos este proceso? A nuestro precio de venta le sacamos el 30% y se lo restamos. Ejemplo, mi precio de venta del maíz actualmente está en 10 pesos. Si yo calculo, estimamos en que lo que me cuesta, quiero que me deje un 30%. En este caso sería 7 pesos lo que me cuesta para que me pueda dejar una utilidad de 30% al venderlo yo a 10 pesos. Esto es una estimación, lo que nosotros consideramos. Yo actualmente como emprendedora hago un producto, no sé, quiero vender libretas, y digo, bueno, yo consideré y mis compañeros consideramos que un 30% es un número considerable de utilidad que nos gustaría obtener por un producto. Puede ser más, puede ser menos. Eso ya varía y depende de todas las empresas. Y empresas en general, porque no el producto. Un producto lo producen cientos de empresas. Entonces, esto es únicamente decisión por parte de la empresa. Nosotros estimamos y consideramos que un 30% es un punto considerable. Y por eso aquí tuvimos la comparación. No es una variación de cantidad grande, por lo que consideramos que probablemente sea cercano a lo que es la realidad. Y pues eso sería todo. Por mi parte, le cedo la palabra a mi siguiente compañero.
Hola, mi nombre es Claudia y yo les estaré hablando sobre los indicadores estadísticos macroeconómicos de México. Principalmente les estaré hablando sobre el desempleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. La tasa de desempleo nos es muy útil para conocer a las personas que ya no están laborando. Como podemos ver en la imagen, tenemos una fórmula. La tasa de desempleo es igual al número de desempleados sobre la población activa por 100. Contar con una tasa de desempleo muy alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situaciones de desempleo. Así, los efectos del empleo, por un lado, puede ser económico, como la disminución de la producción real, disminución de la demanda, aumento del déficit público, pero también puede ocasionar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. Como podemos observar en la imagen, la tasa de desempleo de México en julio del 2020 fue del 5.4 y para octubre del 2020 bajó a 4.7 y para enero del 2021 permaneció igual con 4.7 y abril del 2021 permaneció igual con 4.7. Las causas del desempleo suelen ser por salarios mínimos superiores al salario de equilibrio, baja cualificación de la población, que esta afecta el desarrollo económico de un país debido a sus bajos niveles de productividad. Igual está crisis económica o financiera, que esto provoca multitud de cierres de empresas y dispara las tasas de paro. Igual está tejido empresarial débil y por último desastres naturales como terremotos o como actualmente la estamos pasando con una pandemia que provoca la destrucción de muchísimas empresas. Las consecuencias del desempleo suelen ser por aumento de la desigualdad social, disminución de la calidad de vida. Cuanto menos recursos posea una persona, menos será su calidad de vida. Empeora la salud mental de la población y sabemos que el desempleo genera una gran desmotivación, causa grandes depresiones y problemas psicológicos, como ya mencionado anteriormente. Igual está la reducción del consumo. El consumo se incrementa o se reduce en función de la capacidad económica de la población. Cuando una determinada economía posee altas tasas de paro, su consumo se verá mermado. Igual, mayor gasto estatal y pérdidas de capital humano. Como bien ya sabemos, existen 4 tipos de desempleos. El primero es el desempleo estacional, que es aquel que básicamente es por las estaciones del año, ya sea una temporada alta, como por ejemplo los turistas usualmente suelen ir para Semana Santa, verano. Los trabajadores absorben nuevos reclutas y una vez la actividad del negocio vuelva a su ritmo habitual, van nuevo al paro. Igual está el desempleo friccional, que principalmente debemos de saber que es voluntario, porque son aquellas personas que pudiendo trabajar deciden tomarse un tiempo de descanso para formarse o simplemente para encontrar otra calidad de vida.
Igual está el desempleo estructural, que se debe al desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleado. Igual está el empleo cíclico, es cuando los trabajadores y generalmente los restantes factores productivos quedan ociosos al momento del ciclo que se está atravesando. Las actividades económicas no es suficiente para emplear los factores productivos. Y ahora sobre la inflación. Como bien ya sabemos, es una medida económica que indica el crecimiento generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en un periodo determinado. Existe inflación cuando la media de los productos de todos los bienes y servicios de un país aumentan, ya sea por mucho o por muy poco. Causas de la inflación. Suele ser debido a la demanda, debido a la oferta, inflación estructural, debido a las causas sociales, que esto ocasiona efectos que la inflación acarrea a una economía suele ser negativo. El daño de las consecuencias dependerá si la subida de los precios estaba prevista o fue sorpresiva. Cuanto mayor sea la inflación, mayor serán los costos que sufrirá la economía, partiendo de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Se sabe que al hablar de la alza, los precios se suelen usar en ciertas terminologías para descubrir las diferentes formas de aumento de los precios. Entre los tipos de inflación se encuentran tres. El primero es estanflación, que se da cuando existe inflación y además decremento del PIB. Igual está inflación subyacente, que es aquella subida de precios que incluye los productos energéticos. Y por último, deflación, cuando los precios en lugar de subir, bajan. Para calcular la inflación, se necesita el índice del precio al consumo, que consiste en un indicador económico que mide periódicamente la variación que experimentan los precios de un conjunto de productos en relación con el periodo anterior. Como podemos ver en la fórmula, para calcular la tasa de inflación es igual al índice del precio al consumo actual menos el índice del precio al consumo histórico sobre el índice de precio al consumo histórico, que viene siendo de un periodo anterior, por 100. De igual manera tenemos una imagen que nos muestra la tasa de inflación de México del julio del 2020, que es del 3.62. Luego para octubre del 2020 del 4.09. Para enero disminuyó 3.54 y para abril fue una alza superior, como podemos observar, del 6.08. Y ahora el crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en determinados de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. El crecimiento económico es importante
porque está directamente relacionado con el PIB, que el PIB viene siendo Producto Interno Bruto del país. Es decir, al ser un factor relacionado con el bienestar económico de los ciudadanos, se hace uno de los datos que arroja con el fin de determinar las medidas en producción de las mejores socioeconómicas de un país. Existen diversos factores que indican y afectan de manera directa al crecimiento económico de una nación. Entre ellos se pueden mencionar inversión en el capital, que tiene que ver con todo lo relacionado al acondicionamiento de las infraestructuras, herramientas y equipos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo donde se realiza la producción, distribución de los bienes y servicios. Igual está la de educación, que es contar con personas capacitadas en lo académico y tecnológico, más con una mano de obra cualificada en las diversas áreas de trabajo. Igual está la tecnológica, que es una herramienta que ha permitido mejorar los canales de producción. Para la medición del crecimiento económico podemos ver en la fórmula que es tasa de crecimiento económico es igual al PIB real de este año menos el PIB real del año pasado sobre el PIB real del año pasado por 100. Y aquí podemos mirar la tasa de crecimiento anual de México. Para el julio del 2018 fue el 3.2 y luego fue disminuyendo hasta el día de hoy. Para enero del 2021 es del menos 4.5. El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Además, se debe reflejar la calidad de vida de los habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. Bueno, a continuación descubriremos varios factores que influyen en la capacidad de un país para alcanzar el desarrollo, aunque obviamente no todos de estos factores son necesarios. Recursos naturales, que son materias primas y fuentes de energía, estabilidad política, que existe pocas probabilidades de que las autoridades no cumplan el periodo de su mandato, administración estatal eficiente, la gestión pública logra cumplir con sus objetivos, control de la corrupción, proviene y castigo de actos como los sobornos a funcionarios públicos o cambios de factor. Población participativa. Una comunidad interesada en participar en las decisiones políticas y económicas se toma en el país. Bueno, continuando, la pobreza en México. La pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Son dos las líneas que el Coneva utiliza: línea de pobreza por ingreso y línea de pobreza extrema por ingreso, las cuales nos permiten conocer si los ingresos de los hogares mexicanos, tanto en el ámbito rural como en el urbano, posibilitan que las familias adquieran los productos de la canasta básica y al no alimentaria. Valor de la canasta alimentaria de abril del 2021. El valor de la línea
de pobreza extrema por ingreso canasta alimentaria urbana pasó de 1.677.69 a 1.759.59 en abril del 2021. Incrementó un 4.9%, mientras el valor de la línea de pobreza extrema por ingreso canasta alimentaria rural pasó de 1.279.37 en abril del 2020 a 1.344.23 en abril del 2021, incrementó 5.1%. Los principales productos de la canasta básica, como podemos observar, están numerados del 1 al 40. En el número 1 está el maíz, el frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, aceite vegetal, atún, sardina, leche, chiles, café, sal, avena, pasta para sopa, harina de trigo, chocolate, galletas, lentejas, jabón de lavandería, jabón de tocador, papel higiénico, detergente en polvo, crema dental, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, tostadas, pan de caja, huevo fresco, pescado, agua purificada, golosinas, puré de tomate, frutas deshidratadas, jamaica, concentrados sin azúcar para la elaboración de bebidas de jamaica, tamarindo, horchata, etc. Gelatina, garbanzos, chícharos y soya. Cuadros básicos de frutas y verduras y pilas. Sería todo y ahora sí sigue mi compañero. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Rosado. La parte en la cual yo les voy a estar hablando va a tener en tres temas sobre lo que son 3 puntos. Principalmente viene siendo la balanza de pagos, importaciones 2020 y exportaciones 2020. Mire, bueno, aquí empezaremos directamente con lo que es la balanza de pagos. Aquí directamente, pues, la balanza de pagos, como lo dice su nombre, pues es un documento contable en el cual nosotros vamos a estar registrando los movimientos a los servicios, en este caso, de un país con el exterior, digamos, sobre que México venda algo directamente a Estados Unidos, lleva un control y un registro del mismo. Igual esto nos ayuda a proporcionar una información económica en la cual ayuda sobre la situación económica del día a día con el país. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, en este caso diapositiva directamente. ¿Cómo se estructura esta balanza de pagos? Bueno, en esta parte la balanza de pagos se estructura en este caso de 4 partes. Estamos hablando de que son 4 puntos, que es la balanza por cuenta corriente, la de capital, la de cuenta financiera y de errores y omisiones. La de cuenta corriente. Aquí, ¿cómo consiste? Esta, la de cuenta corriente, disculpen, nos ayuda a determinar y conocer el estado de la economía del país. Aquí se incluyen las importaciones que se han hecho, las exportaciones. De igual manera, aquí, pues, como ustedes han de saber, conocer el día de hoy, pues, un estado económico de un país es muy eficiente, saber cómo nos está yendo, si estamos manejando de manera correcta los precios que se están vendiendo, si en este caso tenemos un excelente capital al momento de estar realizando movimientos, cómo conllevaría esto a la economía de un país, asimismo no teniendo crisis y determinando mejores estrategias. El segundo viene siendo la balanza de cuenta capital, como antes mencionado. Aquí se registran los movimientos, pues, capitales. Aquí, como podemos ver, como nos indica el texto, pues son ejemplos en los cuales las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. Pues consiguiente va la balanza de cuenta financiera,
en la cual pues son los préstamos que hemos hecho a un país extranjero, las inversiones, depósitos directamente que los países extranjeros efectúan a un país. Y ya por último el de cuenta de omisiones y errores. Esta pues tiene un poco de dificultad de calcular, ya que aquí se determina con precisión y exactitud las exportaciones y importaciones de un país. Asimismo, pues ya llega a haber algún error o algo, determinarlo para poder corregirlo y pues no tener, digamos, una afectación en nuestra economía. El siguiente punto que pasaríamos viene siendo las exportaciones 2020, como han sido ahorita. Ahorita, como vamos de saber, ahorita en el 2020, a principios de marzo, pues empezó la pandemia conocida por pues, un virus llamado COVID-19. ¿Esto a qué conllevó? Conllevó a afectar tanto a nivel, en este caso, nacional, lo que viene siendo las exportaciones no solo de nuestro país, sino de diferentes países. Asimismo, pues teniendo pues una afectación en la economía. Generalmente se pudo investigar que aquí en México en la primera mitad del año se exportó 183.053 millones de dólares, es decir, tuvimos un 19.5 menos que el periodo del año pasado, o sea, lo cual se afectó gradualmente a lo que es el país. O sea, estamos hablando de que por 1.5 ya tendremos un 20% menos. Igual pudimos investigar que durante mayo las ventas cayeron el 53.5, o sea, se fue para abajo lo que son las ventas a Estados Unidos. En este caso, pues nosotros eventualmente perdemos momentáneamente nuestro lugar como el principal socio comercial de Estados Unidos ante China. O sea, básicamente lo que es el país de China nos estaba ganando. De igual manera, tomando en cuenta, pues, en el mismo texto como salió en el tratado de, bueno, en este caso el TEMEC, viene siendo por sus siglas tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Reconoce pues en este caso el papel de pymes. ¿Pymes qué es? Son en este caso pequeñas y medianas empresas. Asimismo, pues nos da a entender que el mantenimiento del dinamismo y mejoramiento de la competitividad tuvo que tomar una consideración en el desempeño de las empresas pequeñas y medianas en el comercio internacional también es relevante. Digamos que esto fue muy importante, ya que se tuvo que tomar, digamos, una situación de estrategia y dinámica para poder mejorar ese tipo de empresas y no llegar a tener, digamos, bajas de las mismas por tener que cerrar o situaciones así. También hubo un escenario muy complejo en el cual se ha podido, obviamente, con el paso del tiempo, como fue ocurriendo en este 2020, tuvo que tener que adaptarse a pesar de las caídas, pues, digamos, en las ventas, que realmente fue muy crítico para el país. La parálisis de la venta productiva en las que se involucra en la reducción de opciones para acceder a capital. Esto igual afectó demasiado. Eso nos ayudaba a, pues, digamos, a tener, digamos, una mayor ingreso en lo que menciona nuestro país. Esto ayudaba ahorita a navegar lo que es el servicio de la crisis en ese pleno año. Otro pues punto en el cual en un sector que igual tuvo un desplome fue en el sector automotriz. Estamos hablando que del año pasado, de marzo a agosto, tuvo una caída de entre el 5 y 90.1. Aquí podemos determinar que las cifras que pues se fueron recuperando ya después de ese tiempo, como para agosto, tuvo una recuperación desde octubre. De poco a poco tuvo un registro de un crecimiento anual de 8.9 y las exportaciones pues fueron a 8.23. Aquí estamos hablando de que no solo estamos afectando a lo que son medianas y pequeñas empresas en exportaciones, sino en exportaciones automotrices, digamos, hubo una caída muy relevante en este caso, lo cual obviamente al no tener ingresos, pues sí bastantes personas llegaron a perder empleos. Hubieron empresas que tuvieron que cerrar, hubieron situaciones, pues, no solo de empresas, sino de que generalmente la sociedad, en este caso mexicana,
tuvo pues digamos que pasar crisis en las cuales tuvo que en este caso ver cómo salió adelante. Igual, una parte muy importante igual, los agroalimentos. Aquí en la primera mitad del 2020, la mayoría de los productos en este caso tuvieron incrementos anuales correspondientes a exportaciones del campo. Estamos hablando pues digamos de frutas, trigos, entre otros, para no irnos pues, en este caso tan extensos. Digamos que aquí nos da una pequeña oportunidad en la cual nos indica que el mango fue uno de los mayores aumentos aquí al momento de que se exporta en este año. Obviamente ahí aumentó pues una parte lo que es digamos a lo que es el sector digamos del campo para poder digamos una mayor ayuda. Seguido de ahí hubo la cebolla y el ajo, que pues la cebolla pues tuvo un 26.9 en abril y el ajo pues hasta un 63.6 en mayo. Otros productos que pues igual en su momento dado pudieron salir a flote, pues fueron, como lo indica el texto, el aguacate y el café verde en grano. El aguacate pues se pudo exportar con mayor, en este caso, sin ningún problema, perdone, en marzo directamente, la cual tuvo un 56.2. O sea, básicamente esta exportación se mantuvo directamente. No hubo ninguna, en este caso, caída sobre el aguacate. Pasaremos al siguiente. Si bien pues podemos entender que estos aumentos atienden también a temporadas, en este caso cíclicas, pues ahorita pues digamos en todo el país hubo lluvias, se mantuvo huracanes, entre otros. Esto igual pues por una parte si lo vemos de esta manera ayudó a consolidar a México, siendo pues uno de los proveedores pues en este caso de alimentos mundialmente como uno de los grandes proveedores del mismo. Aquí podemos igual que una parte de un dato importante a reconocer, con datos, digamos, enmarcados en la presentación del Atlas Agronación 2020, podemos dar y reconocer que México es el séptimo exportador mundial y alcanzó su superávit, en este caso comercial, más alto en 25 años. O sea, estamos hablando de que durante la pandemia del 2020, lo que viene siendo la exportación agroalimentaria, perdón, tuvo una superación, o sea, fue un repunte en la cual tuvo una efectividad en este caso, que fue al superar los 8.824 millones de dólares. Digamos, pasando al siguiente tema, las afectaciones en cadenas productivas, cómo esto fue afectando a las cadenas productivamente. Muchas empresas pues, mexicanas, como antes mencionadas de pequeñas y medianas empresas, por sus siglas pymes, perdone, se han sumado directamente a afectaciones en este caso. Por ejemplo, volvemos al punto que el caso de lo que es el sector automotriz, el cual su rubro es destacado de exportaciones mexicanas, pues los automóviles son la principal exportación de nuestro país con un 11.5 de total, lo que se traduce en cerca de 50.700 millones de dólares aquí directamente. Pues estamos hablando de que afectó a lo que es una gran parte de lo que es el país, ya que podemos denotar que este sector ayuda mucho a pues, tener una base sobre la economía de nuestro país. De igual manera, dando a entender que este año entró en vigor, bueno, en este preciso año, perdón, entró en vigor de la versión renovada del Acuerdo Comercial de América del Norte. Aquí las pequeñas y medianas empresas pudieron reforzar sus ventajas al estar incluidas en las cadenas de valor, considerando que para el sector de manufactura automotriz se requiere un 75% de contenido regional y hasta 40% de contenido laboral. Finalizando con la parte de exportaciones, pasaríamos a las importaciones. Aquí ya es un poco más, digamos, breve, ya que aquí el valor de las importaciones en el tercer mes, estamos hablando en el mes de marzo del 2020, alcanzamos 35.007 millones de dólares, monto que implicó una disminución anual del 6.7. Aquí fue una variación, digamos, de entre 5.1 en las importaciones no petroleras y del 20.6 en las petroleras. Pues estamos hablando que hay una variación directa de entre casi el 14.9%, más o menos.
básicamente, pues la mayor parte de México que ayuda viene siendo la importación petrolera, ya que esto ayuda pues a mantener en lo que es nuestro país con una economía pues consistente y pues más que nada digamos estable. Al considerar pues igual que las importaciones por tipo de bien, perdón, se observan en descensos anuales en las importaciones de bienes de consumo, en las de bienes de uso intermedio y en las de bienes de capital, o sea, tuvieron afectaciones. Básicamente en un punto, digamos, en un sector de venta, por así decirlo, como fueron en las importaciones de consumo, tuvieron una cadena consecuente de disminución como son en las bienes de uso intermedio y en las bienes de capital. Asimismo, tiene una afectación y disminución en la economía del país. Pasando al siguiente punto, las importaciones totales que tuvimos de mercancía, el valor de importación de mercancías en el primer mes de 2020, del año pasado, antes de que fuera la pandemia, se ubicó en 36.069 millones de dólares, lo que representa una caída anual de 3.2%. Estamos hablando de que aún así sin la pandemia tuvimos una caída, pues en este caso, bastante notable, para ser sinceros, en la cual pues pudo afectar, empezando digamos el año, afectando el primer mes de la condición del año sin la pandemia directamente. Aquí pues podemos ver, pasaríamos a lo que viene siendo un pequeño ejemplo, en el cual pues explicamos directamente lo que es la balanza comercial de mercancía de México. Aquí ponemos un ejemplo, ponemos el tercer mes del 2020, que es donde empezó la pandemia, y ponemos lo que es el servicio del primer mes al tercer mes, cómo estuvo yendo la comparativa. Por ejemplo, aquí podemos denotar lo que son dos puntos, que son las exportaciones con las cuales empezamos. Aquí primeramente podemos ver que en la exportación petrolera se tuvo una ganancia directamente de 1.239.5 millones de dólares. Aquí tuvo una variación anual del 47.1. En la no petrolera estamos viendo de que tuvo un 150.5 millones de dólares, en la cual hubo una variación anual de 1.3. O sea, estamos hablando de que aquí no hubo una disminución. En donde sí hubo una mayor disminución viene siendo en la petrolera. En las agropecuarias, como podemos ver, como indica, se pudo, pues en este caso, no tener una disminución, al igual que las extractivas. En las factureras no hubo tanto, pues digamos, variación, ya que tuvo lo que es 0.1, o sea, casi no afectó. En donde estamos viendo que igual afectó demasiado, y como antes mencionamos, tanto en las importaciones como en las exportaciones, son las automotrices directamente. Aquí podemos ver un claro ejemplo, que en lo que viene siendo en marzo, tuvimos en este caso, digamos, un mayor, bueno, no tan ganancia como tal. Estamos hablando de que desde enero a marzo, el periodo directo, pues digamos, antes de que empiece la pandemia, se pudo mantener en este caso. Pero ya a partir de cuando empezó la pandemia en marzo, podemos ver que hubo caídas, pues desplomes de pues, exportaciones en varios sectores directamente. Igual en las importaciones, podemos en este caso notar que aquí en el mes de marzo, al momento de que empezó lo del COVID, hubo bastantes en este caso caídas en las petroleras, hasta las no petroleras, bienes de consumo, petroleras, no petroleras, bienes intermedios como petroleras, no petroleras, y bienes de capital. O sea, básicamente tuvimos muchas pérdidas, en este caso una variación anual, ya que hubo un desplome. Comparando con la fecha del primer mes de enero a marzo, estamos viendo que la única que no tuvo, digamos, una caída, pues digamos, tan notable directamente fue en las bienes de consumo petroleras. O sea, ¿a qué nos vamos con toda esta estadística? Que sacando una diferencia de las exportaciones e importaciones al principio cuando empezó la pandemia a cuando era enero y a principio de marzo cuando no aún se tenía digamos un desplome, aquí podemos notar la diferencia de cómo nos fue afectando dicho inconveniente de lo que es el virus. Asimismo, pues dando repunte de caída en la economía del país en México. Pues explicando esto, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho por haberme escuchado.
Buenas noches. Empezaremos, a mí me tocó la parte de exponer superávit, déficit, divisas y tipo de cambio. Empezaré con superávit, que se le conoce como superávit a la abundancia de aquello que es necesario o beneficioso sobre aquello que no lo es. En general, este término está asociado a la economía y situación económico-financiera de una organización o administración pública en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, trimestre o mes. Se emplea regularmente para las cuentas públicas de una administración. Okay. Cuando hablamos de las finanzas de una persona, empresa o país, existen tres situaciones posibles en cuanto a sus recursos económicos, ya sean dinero o cualquier otro bien. Cuando la diferencia entre los ingresos y los gastos es positiva y existe un excedente, a este se le llama superávit. Por el contrario, si los gastos superan los ingresos, a esa diferencia se le llama déficit, y si los ingresos son iguales a los gastos, hay una situación de equilibrio. Okay. Pasaremos a los tipos de superávit. Okay. Los tipos de superávit hay de dos formas, según la contabilidad y según en función de la situación. Okay. Empezaremos con los primeros de que son según la contabilidad. Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las empresas y los estados, pero existen muchos tipos de superávit. Esos son los principales. El fiscal, que está relacionado con la administración pública, se origina cuando una administración pública es capaz de recaudar más dinero de aquel que necesita para afrontar sus cargas. También el superávit fiscal se relaciona con el dinero de una administración que recibe de otra función de lo que esta última aporta, entre una región y un estado, por ejemplo. Ahora, el superávit público, que es cuando el superávit fiscal hace referencia al conjunto de todas las administraciones de un país. El superávit presupuestario, que hace referencia al superávit fiscal previsto por el gobierno realizado de los presupuestos del año siguiente. El superávit primario, que es el superávit fiscal sin tener en cuenta los costes financieros previos, es decir, sin contar con los intereses de la deuda adquirida anteriormente, por lo que es más fácil que resulte un superávit que el superávit fiscal, al, al que en estos casos se le denomina déficit o superávit total. Okay. Seguimos con los superávit exterior, que es la diferencia entre ingresos y gastos que tiene un país con respecto al exterior. Puede haber superávit en cualquier cuenta de la balanza de pagos. Estas son las más importantes. Okay. El comercial, que es cuando el saldo de las importaciones de un país es inferior al de las exportaciones. El superávit de capital, que son menores inversiones en el extranjero con dinero nacional que las inversiones extranjeras en el país. Y el financiero, cuando los ciudadanos del interior del país envían menos remesas de las recibidas. Y también existe el superávit en función de la situación, que es el superávit estructural, que se origina, o sea, en primer parte, un elemento importante a tener en cuenta es la toma de decisiones. En sí, el superávit es de carácter coyuntural o estructural. El estructural se origina de forma constante e independiente de la influencia del periodo económico. Es muy importante tratar de corregirlo. El discrecional, que viene acondicionado del gobierno por las políticas económicas del gobierno. El tendencial, que se origina por situaciones estructurales normales y automáticas, como por ejemplo el crecimiento de la población. El coyuntural o cíclico, que se trata de una situación temporal provocada por los periodos económicos. Probablemente no será necesario tomar medidas alguna en relación a la estructura de costes y financiación de una administración. A nivel macroeconómico, el déficit o superávit suele asociarse al saldo de la balanza comercial o el gasto público. Que suele asociarse o al gasto público. En el primer caso se habla de déficit comercial cuando las importaciones de un país son menores que las importaciones, cuando las exportaciones de un país son menores que las importaciones, y el superávit sí ocurre lo contrario. En el caso del gasto público se habla de superávit o déficit o equilibrio fiscal. Los gobiernos obtienen sus ingresos
a través de los impuestos que cobran los ciudadanos y de los ingresos de empresas de propiedad del Estado, como Pemex en el caso de México. Si estos ingresos no son suficientes para cubrir los gastos y el gobierno se encuentra en situación de déficit, los gobiernos recurren a la deuda a través de préstamos de organismos internacionales o bien emitiendo la deuda de forma de bonos, que es como pedir prestado al sector privado. Si la situación financiera del gobierno toma en cuenta el pago de intereses de la deuda, se habla de déficit o superávit primario. Se habla de un superávit primario si los ingresos de un gobierno son mayores que los gastos sin haber aún pagado los intereses de su deuda. Por lo tanto, en un gobierno puede tener un superávit primario durante un cierto periodo y al mismo tiempo tener un déficit fiscal si se toma en cuenta el gasto que se presenta en estos intereses. Ok, pasamos ahora al déficit. Y el déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario, o sea, es al contrario del superávit. En finanzas se entiende por déficit cuando los gastos superan los ingresos, o sea, cuando existe escasez de dinero. En general, este término está asociado a la economía y la situación económica y financiera de una organización o administración pública en un periodo determinado, generalmente un año, trimestre o mes, igual que el superávit. Su aplicación más extendida se asocia al mundo de las empresas y los estados, pero existen muchos tipos de déficit. Aquí les presento algunos. Es igual según la contabilidad y según la parte, ahorita veremos los demás. Según la contabilidad existe el déficit fiscal que está relacionado con la administración pública. Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. También el déficit fiscal se relaciona con el dinero de una administración recibe de otra en función de lo que esta última aporta entre una región y un estado. Por ejemplo, el déficit público hace referencia al conjunto de todas las administraciones públicas de un país. Se asocia a la contabilidad nacional de un país. Déficit presupuestario hace referencia al superávit fiscal previsto por el gobierno para realizar los presupuestos del año siguiente. El primario es el déficit fiscal sin tener en cuenta los costes de financiación previos, es decir, sin contar con los intereses de la deuda adquirida anteriormente, por lo general, por lo que es más fácil que resulte un superávit que un déficit fiscal, al que en estos casos se le denomina superávit o déficit total. Déficit exterior. En la diferencia entre un ingreso y un gasto que tiene un país con respecto al exterior. Puede haber déficit en cualquiera de la balanza de pago. Déficit comercial. Cuando el saldo de las importaciones de un país es superior a las exportaciones de capital. Mayor inversiones en el extranjero con dinero nacional que inversiones extranjeras en el país. Financiero. Cuando los ciudadanos del interior del país envían mayor número de remesas de las recibidas. Ok, ahora en función de la situación, los tipos de déficit. Es el estructural, que se origina de forma constante e independiente de la influencia de un periodo económico. Es muy importante corregir esta parte. El discrecional viene condicionado por el gobierno de las políticas económicas. El tendencial se origina por las situaciones estructurales de las normas automáticas, como por ejemplo el crecimiento de la población. El coyuntural psíquico, que se trata de una situación temporal provocada en los periodos económicos. Probablemente no será necesario tomar medida alguna relación, estructura o coste de financiación de la administración. El término déficit se emplea regularmente para las cuentas públicas de una administración, por lo que es un escenario económico de déficit se suele considerar negativo al no poder cubrirse los gastos de la administración. Si un gobierno no consigue reducir sus deudas debido a lo que le presta más dinero o ya no tiene reservas para afrontar sus pagos, solo puede corregir el déficit a través de su endeudamiento con el Banco Central del país. Sin embargo, cuando existe una forma sostenida de financiación en el déficit, no tiene por qué ser malo. Muchos países tienen déficit, pero mantienen fórmulas de financiación que les permiten invertir en un estado de bienestar de gran calidad. Okay. Esa es la parte de superávit y déficit. Ahora pasaremos a la parte de divisa, que una divisa es toda moneda extranjera, es decir, monedas oficiales distintas a la moneda legal de nuestro propio país. Las divisas son consideradas como un activo ya que es dinero de otros países y tiene un valor. Este valor consiste cotizando o marcando un valor fijo por un estado o organización. En los mercados de divisas, compra y venta de divisas en función del interés
que tenga para el sujeto de esa moneda, por lo que es habitual que fluctúen, que cambien de valor. Ok, relación entre la divisa y el tipo de cambio. Cada divisa tiene un valor concreto con respecto a otra, por lo que se conoce como tipo de cambio. La relación puede ser directa, por ejemplo, para un europeo, saber cuántos euros son un peso colombiano, o indirecta, cuántos pesos colombianos equivale un euro. Podemos diferenciar entre los tres tipos: directo, indirecto y cruzado. Directo, cuando el dólar es la divisa base, ejemplos, dólares a yuanes o dólares a dólares canadienses. En los indirectos sería el dólar hace la divisa de cotización, en este caso los euros a dólares, o los dólares canadienses a dólares, perdón. Tipo cruzado. El dólar no es ni una divisa ni base de cotización. Se opera con una divisa contra otra que no es el dólar, pero hay que tener en cuenta el dólar, ya que aunque no aparezca en el cruce final, se emplea en los cálculos. Se negocia la primera divisa contra el dólar y después se negocia el dólar contra la segunda divisa. Ok. Clasificación de los tipos de cambio según el Banco Central. Okay. El tipo de cambio fijo, que es el régimen de convertibilidad o caja de conversión, es la categoría más estricta entre los tipos de cambio fijos. Se establece por ley un tipo de cambio. Sus reglas funcionan de la misma forma en la que el patrón oro, el Banco Central se obliga a convertir de manera inmediata en la moneda vinculada cada vez que algún ciudadano presente dinero en efectivo. Para ello, debes tener el 100% de su masa monetaria respaldada por dólares guardados en sus reservas. El régimen convencional de tipo fijo. Okay. Un país fija su moneda con márgenes de más o menos 1% sobre su moneda o cesta de moneda. Puede para ello utilizar políticas directas o intervención, comprar o vender divisas, o políticas indirectas de intervención, bajar o subir los tipos de intereses, por ejemplo. Ok, el tipo de cambio dentro de las bandas horizontales, que son las fluctuaciones permitidas en la moneda, son algo más flexibles. Por ejemplo, un más menos 2% también se conoce como tipo de cambio con zona objetivo. Y el cambio móvil, el tipo de cambio móvil, que es el tipo de cambio que se ajusta de manera periódica, normalmente ajustando por una mayor inflación con respecto a la moneda vinculada. Se puede hacer de forma pasiva o activa, anunciando con anterioridad los ajustes anunciados. Tipo de cambio con bandas móviles. Es similar al tipo de cambio con bandas horizontales, pero el ancho de las bandas se va incrementando poco a poco. Se suele utilizar como paso intermedio a un tipo de cambio flotante. Ok, pasamos a los tipos de cambio flotante, que la tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas. En el mercado existen dos tipos de cambio flotante, uno completamente libre y otro algo intervenido. La flotación limpia, que son aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyos tipos de cambio son las que se obtienen en el juego de oferta y demanda, sin que el Banco Central intervenga en ningún momento. También se conoce como tipo de flotación independiente. Y la flotación sucia, aquella situación en la que se encuentra la moneda cuyos tipos de cambio son el resultado del juego de la oferta y la demanda, pero en este caso el Banco Central se ve obligado a intervenir comprando y vendiendo para estabilizar la moneda y conseguir objetivos económicos. También se conoce como tipos de cambio flotantes administrado, ya que tiene una flotación dirigida que no se anuncia previamente. Ok. El tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. Además de la clasificación anterior, existen otras clasificaciones. Una de ellas es la clasificación entre tipo de cambio real y nominal. ¿Qué tipo de cambio real es el tipo de cambio real de una divisa del poder adquisitivo de la misma función de los precios de un país de otra divisa? El tipo de cambio nominal, en su efecto, es el tipo de cambio tal y como lo conocemos, es decir, se trata de la cotización oficial de un tipo de cambio en el mercado de divisas. Y listo, eso sería todo por mi parte y les agradezco su atención y la de todos mis compañeros y les agradecemos todo. Gracias.